¿Qué tal? Bienvenidos a SQL Team. En esta ocasión vamos a ver una de las funciones de agregación más utilizadas para realizar conteos. Así es, nos referimos a la función de count. Va a ser de una forma 100% práctica, así que quédate con nosotros, comenzamos. Ya estamos aquí en nuestro SQL Server Management Studio y vamos a estar realizando todos nuestros ejercicios sobre nuestra base de datos de Pokémon. Si aún no tienes la tuya, te dejo el enlace para que le eches un ojo a nuestra serie de videos especiales para aprender a diseñar bases de datos con Pokémon. Como ya comentábamos, vamos a estar trabajando sobre la función de agregación de count. Si aún no has visto tampoco nuestro video especial de introducción sobre qué son las funciones de agregación y cómo funciona por ahí la cláusula de group by, te dejo el enlace también para que le eches un ojo. Y aquí vamos a estar haciendo ejercicios de forma 100% prácticas para que quede todo más claro. Y bueno, vamos a comenzar viendo una de las principales funciones que tiene la cláusula count, y esa es el que nos va a permitir contar el total de registros que tiene alguna de nuestras tablas. Anteriormente para eso simplemente estábamos dando un select todo from y digamos que queremos contar cuántos registros tiene nuestra tabla de tipos. Hacíamos un select asterisco y nos traíamos todos los registros de esa tabla. En este caso, esta tabla es muy pequeña y observa que a la derecha aquí en la parte inferior nos coloca que tiene 18 rows, es decir, 18 registros. Imagínate que tú quieres saber cuántos tiene alguna tabla que es enorme y tú al momento de que le das un select, a pesar de que a lo mejor simplemente selecciones una columna para saber cuántos registros tiene, pues te estás trayendo información. Esto es pesado para el manejador de base de datos. Entonces, para ello, simplemente usa la cláusula de count de esta manera. Colocamos select y enseguida vamos a colocar la cláusula count. Mira cómo me aparece en rosa y esto nos está indicando que esto es una función que ya viene incluida en SQL. Observa también que aquí nos dice a la derecha built-in function. Count, abres paréntesis, colocas la expresión y dice que nos retorna un tipo de dato int, que es un tipo de dato entero. En este caso, como te decía, lo que nos va a regresar es el total de registros que tiene nuestra tabla. Ese número es un dato entero. Entonces, ¿qué vamos a colocar como expresión? Abrimos paréntesis y mira cómo aquí también nos aparece lo que te decía, nos pide la expresión, cerramos y enseguida vamos a completar nuestra consulta. Lo que vamos a colocar como expresión en este caso es nuestro wildcard de asterisco. Cerramos y decimos from tbr types. De esta manera vamos a obtener el total de registros que tiene nuestra tabla de types sin tener que traernos toda la información. Observa cómo nos trae ese dato, 18. Incluso nosotros recuerda que podemos darle un alias como total rows, por ejemplo, y así va a ser un poquito más claro. El total de registros que tiene nuestra tabla de tipos es 18. Vamos a añadirlo como referencia para tenerlo por aquí. Vamos a hacer lo mismo con la tabla de Pokémon y la tabla de Pokémon Types, porque son las tablas que vamos a estar trabajando con los siguientes ejercicios. Imagínate ahora que nos hacen la pregunta, ¿cuántos Pokémon de cierto tipo tenemos registrados actualmente en nuestras bases de datos? Como te puedes dar cuenta, cuando nos dicen cuántos, entonces vamos a hacer una referencia a que vamos a necesitar nuestra función de count para poder hacer un conteo. O tal vez nos pregunten, dame un total por tipo. También cuando nos pregunten totales, pues en este caso es un total por tipo. Vamos a hacer un conteo por los tipos de Pokémon. Para resolver esta consulta vamos a estar utilizando estas tres tablas: Pokémon, Pokémon Types y la tabla de Types. Primeramente, imagínate que lo que nos están pidiendo es ver el ID Pokémon
y luego el nombre del Pokémon y luego el tipo. Entonces, para armar esta consulta, vamos a observar que el ID del Pokémon y el nombre se encuentran en la tabla de Pokémon. Aquí lo podemos ver, vamos a obtener de Pokémon el ID y su nombre. Pero luego nos piden el tipo. Y el tipo lo queremos ver, por supuesto, pues el nombre, es decir, pues este es de fuego, este es de agua, etc. Y el tipo lo encontramos en nuestra tabla de, por un lado, de Pokémon Types, es donde está la relación entre qué Pokémon es de qué tipo. Aquí lo podemos ver. Son dos columnas y son de tipo enteros, smalling y tiny. Y el tipo como tal, el nombre, pues está en la tabla de tipos. Entonces vas a ver que es una unión de estas tres tablas. En este caso, todos los Pokémon tienen un tipo ligado, por lo que podemos utilizar los inner join. Ya hemos visto cómo funcionan los joins. Si te lo has perdido, te dejo el enlace por aquí para que cheques cómo hacer uniones entre tablas. Entonces, ¿cómo comenzar a hacer nuestro inner join? Vamos a basarnos primeramente en la tabla más grande. Recuerda que al hacer un inner join no importa el orden de las tablas, pero sí que hay que darle prioridad a la tabla más grande y luego a la siguiente más grande, etc. En este caso ya sabemos cuántos registros tiene cada tabla y entonces vamos a iniciar haciendo un select y bueno, voy a colocar simplemente un asterisco from Pokémon Types. Es la tabla más grande y le vamos a poner un alias de PT. Y de esta tabla, ¿qué vamos a seleccionar? Pues realmente no vamos a seleccionar nada. Entonces vamos a unirla con nuestra tabla de Pokémon. Para eso hacemos un inner join Pokémon y le vamos a dar el alias de P. Ahora, ¿cómo vamos a hacer la unión? Bueno, donde pt.id Pokémon es igual a p.id Pokémon. A través del ID hacemos la unión entre estas tablas. Y ya habíamos dicho que de la tabla de Pokémon, pues sí vamos a sacar el ID del Pokémon y el nombre. Pokémon Name. Hasta ahí ya tenemos la unión y además ya tenemos dos de las columnas objetivos. Entonces, para poder obtener lo que es el tipo del Pokémon, pues vamos a hacer otra unión. En este caso, vamos a unir la tabla de tipos de BL Types, le vamos a dar el alias de T y la vamos a unir con nuestra tabla de Pokémon Types. Entonces, donde pt.idType es igual a t.idType. Hacemos la unión por los tipos y entonces, ahora sí, de esta tabla lo que nos interesa saber es el Pokémon Type. Observa cómo ya entonces vamos a obtener el total de Pokémon registrados con su respectivo nombre del tipo. Vamos a ejecutar esta consulta y ahí está, tenemos 218 registros. Ahora, hasta este punto aún no hemos resuelto la pregunta cuántos Pokémon hay del tipo y de alguno que nos especifiquen. Podríamos imaginarnos que si por ejemplo nos piden cuántos hay del tipo fuego, pues simplemente muy inteligentemente aquí metemos un where y donde el t.PokémonType sea igual a fire en este caso. Con esto vamos a filtrar solamente aquellos Pokémon que son de tipo fuego y bueno, pues vamos a ver aquí que son 12 en total. Ya nos está dando ese total y si quisiéramos ver de otro tipo, pues simplemente en el where cambiamos ese valor. Pero bueno, nosotros tuvimos que obtener toda la información. ¿Qué pasa si solamente quisiéramos saber pues cuántos hay en total del tipo fuego? Bueno, pues simplemente lo que vamos a hacer en este caso es un conteo sobre el tipo de Pokémon y haciendo un filtro.
vamos a copiar esta consulta y vamos a reproducirla por acá, pero en este caso lo único que vamos a hacer es eliminar esto, colocamos el count y entre paréntesis abrimos y colocamos lo que es el tipo. Vamos a ver cuántos hay del tipo fuego en este caso y debemos de esperar 12 registros. Ahí está. Ya estamos haciendo ese conteo y ya simplemente si nos piden cuántos hay de algún otro tipo, por ejemplo, water, pues lo cambiábamos por aquí y vamos a ver cuántos nos está regresando. 32 de tipo agua. Y así sucesivamente. Pero bueno, para resolver la siguiente pregunta, que es el total por tipo, es decir, para no nosotros estar contando pues uno por uno, es decir, estar cambiando en el filtro del where el tipo, simplemente que queremos ver un simple listado del tipo y cuántos hay, vamos a ver cómo realizar esta consulta. Pues simplemente nosotros lo que vamos a hacer es, voy a tomar esta misma consulta, pero sin hacer uso del where. En este caso yo quiero ver pues ahora sí que el tipo del Pokémon y cuántos hay. Entonces tomo nuevamente esta columna y la coloco por acá. Pero si quisiéramos ejecutar esto nos va a marcar un error. Vamos a hacerlo para que lo veas. Y observa que aquí nos dice que esta columna de Pokémon Type es inválida porque no se encuentra dentro de una función de agregación. Y bueno, vas a decir, bueno, sí está, aquí está dentro del count. Sí, pero esta otra la volvimos a repetir y esa es la que no está. Dice, no está ni en la función de agregación ni tampoco en la cláusula de group by. Y entonces aquí es cuando vamos a hacer uso de nuestra cláusula de group by, que ya vimos que nos va a permitir hacer una agrupación por la columna que le estemos indicando, que en este caso queremos agruparlo por los tipos de Pokémon. Es decir, para poder hacer el conteo, pues primero agrúpamelos, porque yo no puedo hacer un conteo si no me dices sobre qué columna o cómo tienes tus datos organizados. Es decir, primero sepáralos, todos los que son de tipo fuego, todos los que son de tipo agua, todos los que son de tipo hierba, etcétera. Y ya sobre esos agrupamientos yo puedo hacer ese conteo. Así es como funciona nuestra cláusula de count y es por eso que necesitamos meter el tipo, en este caso, dentro del group by. Haciendo esto, vamos a obtener lo que estábamos buscando y mira cómo ya nos aparece el tipo del Pokémon y el total que hay de ese tipo. Aquí se nos pasó añadirle un as total by type para que sea un poco más claro y que se vea bonita nuestra consulta. Observa ahora sí que ya vemos que aquí que de tipo bicho tenemos 12, dragón 3, eléctricos 9 e incluso podemos empezar a añadir algunas cláusulas que ya vimos como la de ordenamiento de datos para ver cuál es el tipo de Pokémon pues que más aparece en la primera generación. Para hacer esto simplemente vamos a darle un order by, pues nuestra columna que ya le dimos un alias, aquí la vamos a poner y de forma descendente porque queremos ver pues cuáles son los que tienen más de ese tipo y entonces al hacer eso pues ya podemos ver cómo van de mayor a menor. Y observa cómo el tipo que más aparece en la primera generación es el de veneno, poison, seguido del de agua y el normal. Así es como podemos obtener esta información y cómo funciona la cláusula de count. Como puedes darte cuenta, es muy sencilla de utilizar. Simplemente hay que colocar una expresión, en este caso nuestra columna objetivo, y según cómo estemos organizando nuestros datos o cómo queramos ver la información, pues vamos a tener que hacer a lo mejor algún agrupamiento y es por eso que la cláusula de group by generalmente viene acompañada con lo que son las cláusulas de agregación.
Y con esto hemos concluido este video, espero te haya quedado todo claro, pero recuerda que si tienes alguna duda o comentario puedes dejarlo en la casilla de los comentarios y responderemos tan pronto como podamos. También te dejo como reto el hacer un total, pero no por tipo, sino por categorías. El resultado lo vamos a estar mostrando en nuestro próximo video donde vamos a seguir viendo las principales funciones de agregación que existen. Así que si no te has suscrito, te invito a que lo hagas para que no te pierdas ninguno de ellos. Si te gustó este video, te invito a que nos regales un like porque nos apoyas para seguir generando más contenido como este y que sigas aprendiendo desde cero todo sobre base de datos. Nos vemos hasta la próxima.